Vamos a comenzar entonces con el mensaje, hermanos. Estamos hablando del Evangelio de Mateo y pasamos del capítulo 17 al 18 y en la primer diapositiva de la presentación vamos a ver los temas más recientes en relación a esta enseñanza del Evangelio de Mateo. Vimos que en el capítulo 17 se exponen 3 temas. Y como recordarán, todo lo que se expone en Mateo es acerca del reino, acerca del rey, acerca de las características del reino y de su llegada a la tierra, a la nación de Israel y al mundo entero. Vimos que mediante la transfiguración que Cristo tuvo, le mostró a sus discípulos, a 3 de sus discípulos, toda su gloria divina. Cuando bajó del monte después de esa transfiguración, demostró su poder, el poder que tiene sobre el mundo espiritual y sobre los ángeles caídos. Después, al final de este capítulo 17, demostró que era un rey humilde, que su reino era de humildad. Y no teniendo dinero, siendo un rey dueño de todo, pero no teniendo posesión de ni una moneda, le instruyó a Pedro para que pescara un pez y de ahí obtuviera una moneda para pagar el impuesto del templo. Y ya entrando en el capítulo 18 vimos que la grandeza dentro del reino de Dios se define de una manera diferente a la grandeza de las instituciones y las organizaciones y los gobiernos humanos. Es decir, la humildad precede al honor. Y en el reino de los cielos solo se obtiene honor y honorabilidad con base a la humildad, con base a que tienes una actitud de humillación delante de Dios. Entonces, en ese punto quedamos. Sin embargo, en el capítulo 18 hay otras enseñanzas. Jesús quería empezar a enseñar a los discípulos cosas muy prácticas porque se acercaba la hora en la que Él había de partir. Por eso llegamos al capítulo 18, a este mensaje que se llama Mi gran tesoro de ofensas. Y cuando hablo de un gran tesoro de ofensas, no me refiero a las ofensas que yo cometo contra otros, porque si yo cometo una ofensa contra Adriana, eso se va a convertir en el tesoro de ofensas de Adriana. Porque es lo que quiero señalar en este mensaje, que tenemos esta práctica de que si hemos sido ofendidos, no estamos ejercitados espiritualmente en perdonar completa e inmediatamente, sino que vamos guardando un gran tesoro de ofrendas. Y a veces gran parte de nuestra mente y nuestros recuerdos y nuestra relación con las personas se relaciona con el tesoro de ofensas que yo he coleccionado de esa persona. Entonces vamos a hablar de esto y de las grandes capacidades que Dios nos da en Cristo Jesús en relación al perdón. Entonces ya vimos cuál era la grandeza del reino. Es al principio del capítulo 18. El que quiere ser el más grande en el reino de los cielos tiene que hacerse el más pequeño. Y el Señor puso como ejemplo a los niños. Tienes que ser como niño, dispuesto a aprender, dócil a las instrucciones, saber cuáles son tus expectativas. Y entonces ya este capítulo, lo que corresponde a este mensaje es hablar acerca del perdón. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 15 al 35 que voy a leer a continuación. Después de este pasaje sigue profundizando acerca del perdón, pero lo aplica a los conflictos personales, familiares, relacionales entre amigos, pero que a fin de cuentas repercuten en la vida de la iglesia. Todo conflicto que yo tengo con cualquiera de ustedes, toda diferencia que yo tengo con cualquiera de ustedes, cualquier distanciamiento que existe entre ustedes, afecta la vida de la iglesia. Y el Señor quería asegurarse que esta unidad no fuera afectada por los conflictos. Esto se ve la primera parte en los capítulos 15 al 20 y finalmente el Señor, cuando habla de perdón, nos define exactamente cómo debe ser y la magnitud del perdón y qué significado tiene en términos
de la libertad que le otorga a las personas y de la unidad que crea en las relaciones de las personas. Entonces, Cristo con sus discípulos empieza a hablar de temas familiares. Empezó hablando de los niños como un ejemplo de quién era grande y quién era mayor en el reino. Y ahora pasa a las relaciones entre los hermanos. En este tiempo, como ahora, la iglesia estaba constituida por familias, por vecinos, por amigos, por relaciones que se formaron aquí, personas que se casaron porque se conocieron aquí, familias que crecieron estando dentro de la iglesia. Y Jesús empieza a hablar de esto. Y aunque un creyente, cada creyente vive una vida de crecimiento y de perseverancia espiritual, en la que estamos buscando día a día la santidad, buscamos día a día pecar menos, buscamos cada día desobedecer menos, buscamos cada día apegarnos a las cosas que a Dios le agradan, en mi carácter, en lo que pienso y en lo que hago. Sin embargo, es una realidad que continuamente fracasamos y continuamente tenemos tropiezos de los cuales el Señor nos da los recursos para levantarnos y salir victoriosos de ese tropiezo. Nos sana y nos restaura cuando cometemos un error. Pero hay un proceso que es parte de esa restauración, que es el perdón. Y en este momento estamos hablando de cómo atentamos y tropezamos en las relaciones entre las personas, las relaciones entre las familias, las relaciones entre personas que trabajan en un mismo ministerio. Yo creo que Raúl y Óscar estarán de acuerdo. Por alguna razón el Señor con los años y con la experiencia, siendo favorecidos con este honor de dirigirles como pastores de la congregación, por alguna razón vamos desarrollando una percepción de quién está molesto con nosotros, quién tiene alguna reserva con nosotros, quién no nos mantiene el contacto visual cuando lo vemos. Es curioso, estarán de acuerdo con eso, ¿verdad? Nos damos cuenta porque les conocemos. Y lo mismo ocurre. Quizá ustedes como miembros de la iglesia, como ovejas, no han desarrollado esa percepción, pero seguramente sí detectan cuando, oye, no me saludó o no me saludó como siempre. Oye, siempre platica conmigo y ahora no platicó. Siempre que le pregunto me da una respuesta muy amplia y hoy me contestó con 5 palabras. Siempre tenemos esa percepción para ver que algo anda mal, que hemos fracasado en este intento de perseverar en la santidad y en el crecimiento espiritual. Y hermanos, cuando hablamos de este tema, cuando hablamos del tema de resolver conflictos, cuando hablamos de este tema de remendar lo roto en las relaciones de las personas, la actitud de la iglesia no es la de un policía que anda patrullando para encontrar a las personas en flagrancia de un delito, o para ejecutar una orden de arresto, o para ejecutar una orden, un cateo para cuestionar a alguien. Más bien, la actitud de la disciplina y la resolución de conflicto es como un paramédico que va a un lugar a tratar de ayudar a una persona con el fin de que su salud sea restaurada. Entonces, lo que hablemos acerca de resolver conflictos tiene más bien esa intención. Y así se debe sentir cada miembro de la iglesia. Yo soy un médico, yo soy un paramédico y voy a atender, voy a asistir y voy a buscar a ver en qué puedo ayudar. Es fácil caer en la otra función de ser un policía. Y peor si andamos como policías encubiertos, ¿no? Ni cuenta se dan que estamos cuestionando, que estamos indagando algo. Pero es serio esto, porque una herida causada por un distanciamiento, por un conflicto, por un resentimiento, si esta herida no se atiende, puede causar amargura, puede causar que mi corazón cicatrice, que mi corazón
haga un distanciamiento permanente, y eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. Entonces es importante que hablemos del perdón. Por eso Cristo empezó a explicarles en el versículo 15 de Mateo 18, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dice el versículo 19, seguimos hablando de este tema, de los conflictos. Dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre bendito, suplicamos, Padre, que nuestra mente, nuestras emociones, nuestro oído, que aún físicamente estemos aptos y dispuestos para recibir de ti la enseñanza, Señor. Una enseñanza que sea significativa y de impacto en nuestra manera de ver y percibir las cosas, Señor. Bendice como siempre haces cuando tu palabra es expuesta, Señor. Que su poder sea efectivo en la vida de cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Este tema del conflicto lo hemos tomado en los meses anteriores como forma de un taller. Recordarán que tuvimos varias sesiones de un taller y hasta tuvimos uno virtual también. Y también es un tema que tocamos en las pláticas prematrimoniales con los novios. Pero el punto aquí es que lo que dice esto que está enseñando el Señor Jesucristo es que cuando hay una ofensa entre 2 hermanos, el ofendido tiene que reprender al otro. Y esto de reprender hoy en día nos suena como que lo tiene que ir a maltratar, lo tiene que ir a estrujar, le tiene que ir a pedir cuentas. Lo que dice la palabra es que tenemos que reprender. Pero esto, más bien, el significado de esta palabra no es estrujar, no es maltratar, no es pedir cuentas. Significa que tenemos que poner al descubierto ese problema, esa ofensa. Tenemos que ponerla al descubierto mediante el diálogo para que dé oportunidad al arrepentimiento y al perdón. Entonces, cuando dice, si tienes un problema, ve con tu hermano y pongan al descubierto ese problema, que no quede ya oculto y guardado en sus corazones y en su mente, que no sea ya un motor, un generador de rencor, que no sea un generador de distanciamiento, sino ponlo al descubierto. Y pone la iniciativa en el ofendido. Ve y estando tú y él solos, eso es muy importante, hermano. Estando tú y él solos, pongan al descubierto lo que hay entre ustedes, la ofensa, las consecuencias, el quebranto que hubo, la pérdida que se sufrió, y probablemente Dios opere arrepentimiento de la parte ofensora y perdón en la parte ofendida, porque la meta, dice este pasaje, es ganar a tu hermano. Es decir, cuando hay un conflicto algo se pierde. Cuando hay una discusión algo se pierde, cuando hay una diferencia algo se pierde, cuando alguien defrauda a otro obviamente algo se pierde. Pero dice aquí que cuando se pone al descubierto y hay arrepentimiento y perdón, se vuelve a ganar lo que se tenía. Y aquí lo personifica esa ganancia. Has ganado a tu hermano porque lo habías perdido. Con el conflicto perdiste a tu hermano, perdiste su confianza, perdiste su cuidado, perdiste su afecto, perdiste su compañía. Pero si exponen esto y hay perdón y hay reconciliación, lo volviste a ganar. Es como si fuera un premio que tienes por haber resuelto ese problema.
La alternativa a esto es que, pues en la primera instancia, que es hablarlo tú y él solos, no se ponga la base para un arrepentimiento ni para un perdón. Entonces dice, bueno, busca un par de personas maduras, un par de personas cercanas a ustedes, un par de personas de confianza, para que delante de ellos pongan al descubierto este conflicto y este problema y esta diferencia. Si aún así, delante de estos testigos, de este descubrimiento, de hecho, en los juicios en los Estados Unidos, a esta parte, cuando están buscando información sobre el caso, así le llaman discovery, descubrimiento, porque están buscando información para resolver ese caso, ese problema. Cuando no se logra hacer este descubrimiento de las cosas con testigos, entonces la palabra dice que pasemos a la instancia de exponerlo delante de la iglesia. Y si esta persona en su corazón no decide arrepentirse cuando toda la iglesia le está reconviniendo y han puesto al descubierto eso, si esta persona no se arrepiente y no pide perdón, entonces dice, la palabra da una solución. Dice que a esa persona no es que haya que despedirlo o correrlo de la iglesia, no es que haya que aplicarle la ley del hielo a esa persona, no es que haya que quitarle derechos o hacer cosas. Obviamente estoy generalizando, ¿verdad? Habrá casos en los que conviene y por temor a la reincidencia habrá que tomar algunas medidas, pero por lo general, y la única instrucción que da la palabra es que, bueno, si aún así no atendiere la resolución del problema, considera que es una persona no creyente, considera que es un incrédulo y considera que es una persona sin juicio. Dice aquí que considéralo como gentil y publicano. Un gentil es alguien que no conocía a Jesucristo, que no tiene fe en Jesucristo, ajeno a Dios. Y un publicano era alguien que estaba concentrado en el lucro personal, no en las cosas espirituales. Un publicano era un recaudador de impuestos que funcionaba de una manera muy peculiar. Por eso eran tan detestados y tan odiados. El cónsul o el gobernador de la provincia romana le decía a este publicano, mira, aquí es una villa de 2,000 personas, viven en esta región, en este valle 2,000 personas. Tú recáudame 25 talentos al mes en impuestos. Y esta persona durante el mes andaba recaudando, pero él podía ser duro en la recaudación y recaudar 50 talentos, pero a Roma nomás le tenía que reportar 25. Entonces, los publicanos eran detestados no solamente porque servían al Imperio Romano, sino porque también lucraban con la recaudación de los impuestos. Es como si tal vez entenderían que recaudar exactamente lo que le pide el gobierno romano, pero no, ellos buscaban aparte lucrar con la recaudación. Entonces, al que no quiere arrepentirse y pedir perdón y recibir perdón de la persona, hay que considerarle simplemente que es un incrédulo. Bueno, creo que no has entendido ¿en qué consiste esto de la unidad en la iglesia? Creo que no has entendido esto de la restauración y no has entendido que el Señor nos ha dado una capacidad de perdonar, pero también de arrepentirnos. Entonces, estas tres instancias que se especifica este pasaje es que el conflicto se busca su resolución, se descubre el conflicto primero entre las dos partes que lo generaron, el ofensor y el ofendido.
Y gran parte de los problemas y gran parte de las grandes consecuencias que tiene un problema en nuestro ámbito como iglesia es porque nos brincamos este sencillo y directo paso. Porque de acuerdo con nuestra lógica humana, como me acabo de pelear con él, pues ¿cómo voy a resolver con él el problema? No, voy a ir con su mamá. Es más, voy a ir con su papá. No, ¿saben qué? Le voy a hablar al pastor Raúl porque él está en su célula. Sí, así me ahorro y así ya no tengo que lidiar con él. Y entonces ya lo que hice al no seguir esta sencilla instrucción es que crece el problema en un orden de magnitud de 10 o 20 veces mayor. Porque ahora, ya su hermano, ya supo Josué que hay lío y el pastor, ¿por qué busca a mi papá? ¿Y por qué le dijo al otro pastor? Entonces crece esto exponencialmente, las consecuencias y el número de personas ofendidas. Porque ahora no es solamente, no estoy especificando si Omar me ofendió a mí o si yo ofendí a Omar, pero que allá hay más personas ofendidas, significa que se multiplicó el número de ofensas. Y voy sumándole a mi tesoro de ofensas. La segunda instancia que nos dice la palabra es delante de 2 o 3 testigos. Es sabio. Si no me puedo poner de acuerdo con Omar, bueno, ahora sí voy a invitar a su mamá y a mi hijo Joab, que lo conoce. Y ellos van a escuchar y seguramente darán un buen consejo cuando estemos descubriendo este conflicto delante de ellos. Y la siguiente instancia es verlo delante de la congregación. Que no deberíamos tampoco tener temor de llegar a esta instancia, porque obviamente hay un mejor juicio en toda la congregación. Y lo que se diga ahí va a reflejar el amor y el cuidado de más personas. Pero se llega a esto. Un remedio importante, algo importante que tenemos que hacer para seguir esta secuencia correcta para resolver un conflicto, es que cada creyente de la iglesia debe tener la capacidad de ponerle un alto a la otra persona que me va a confesar un conflicto que tiene con otra persona y en el cual no estoy involucrado. Es decir, Adriana debe tener la capacidad de que cuando Omar le va a decir, oye mamá, tuve un problema con el pastor, fíjate que, espérate hijo. Adriana debe tener la capacidad de decir, espérate hijo, ¿ya lo platicaste con él? ¿Ya lo hablaste con él? No, entonces no me platiques a mí todavía nada. Ve y habla con él, y si como resultado de esa conversación necesitas hablar conmigo y otra persona, adelante, pero primero ve a platicar con el pastor Manuel. Es decir, debemos de tener esa capacidad de rechazar, de no prestar oído a aquel que nos quiere soltar la sopa sobre un conflicto que tiene en su vida. Si somos capaces de no prestar oído, le estamos ayudando a esa persona a que vaya y resuelva el conflicto con la persona. Desafortunadamente tenemos como que mucha ansiedad por escuchar los problemas de otras personas. Así es como funciona nuestra sociedad. Enterarnos de conflictos. Porque la información es valiosa. Porque ese tesoro de ofensas que yo tengo con cada miembro de mi familia es una herramienta para negociar con ellos. Así utilizamos las ofensas. Las utilizamos como moneda de negociación cuando se presenta otra situación, ¿verdad? Pero es importante que sepamos como creyentes no prestar oído a un conflicto en el cual todavía no debemos intervenir, como lo dice la palabra. Igual aplica para el segundo paso, no se lo vamos a divulgar en la iglesia si todavía lo que 2 testigos están abordando con los directamente involucrados. Esta es mi colección de cámaras hace como 7 años, gracias a Dios ahorita ya hay más y están en otro mueble. Las guardo porque las aprecio, me gusta limpiarlas, verlas, tengo recuerdos con algunas de esas cámaras
Y a veces así hacemos con las ofensas. ¿Te acuerdas lo que me hizo fulanito en el 2015? Y me gusta platicar cómo me hirió, cómo me ofendió, qué despiadado fue conmigo. Así hacemos con las ofensas. Y obviamente cada que lo platicamos estamos causando en la persona que escucha que se forme una opinión sobre el ofensor, ¿no? No, si eso te hizo el 2020, ¿qué será ahorita, verdad? Esa persona, yo tenía buen concepto de esa persona hasta que me dijiste lo que te hizo hace 20 años, ¿verdad? Es decir, no le concedemos oportunidad a que haya cambiado en su vida. Sin embargo, y gracias a Dios, Dios le da a los creyentes una capacidad excepcional de perdonar y de lidiar con el conflicto. Dios nos ha dado la capacidad de en cualquier momento, mediante el perdón, quedarnos en ceros en esa cuenta de ofensas que nosotros guardamos. Dice, obviamente, todos somos receptores de ofensas, así como somos emisores de ofensas. Pero somos muy sensibles ante la ofensa. Incluso tenemos una gran clasificación para las ofensas. Podemos atesorar ofensas que no sabemos, pero no eran intencionales. Igual, para mí es una ofensa. Viene al tesoro, viene a mi tesoro. Tengo ofensas que las percibí como ofensas. A lo mejor no es el mensaje o lo que dijeron no era necesario, no me querían ofender, pero mi percepción las clasifica como una ofensa y la mando al tesoro de las ofensas. Quizá la ofensa no era para mí, quizá estaba destinada para el tesoro de otra persona. Pero me sentí aludido y también me agarro esta ofensa, también es para mí. Viene a mi tesoro esa ofensa. Y a medida que vamos recolectando estas ofensas, vamos afectando todas las dimensiones de nuestra relación. Afectamos nuestra relación con Dios cuando acumulamos ofensas. Y aquí ya hago el cambio. Cuando acumulamos ofensas significa que no perdonamos las ofensas. Y cuando no perdonamos las ofensas que recibimos, estamos dañando nuestra relación con Dios. Porque le estamos diciendo a Dios, no confío en tu justicia. No confío en que me hayas dado capacidad de perdonar. O le estamos diciendo, no entiendo cómo tú me perdonaste porque yo no puedo perdonar. Voy perdiendo sensibilidad en esa capacidad de perdonar que va afectando toda mi sensibilidad espiritual. La intención de Dios, como lo vemos en su palabra, es que perdonemos continuamente, sinceramente y en todas direcciones y a toda persona y toda ofensa. Porque el que perdona se libera. A veces no perdonamos porque pensamos que eso nos da poder sobre la persona que no hemos perdonado. Como decía yo, es un artículo de negociación. Pero en realidad nos apresa, nos hace esclavos del ofensor. Pedro pensaba que él era sabio y que él podía ser muy generoso en perdonar. Es por eso que en el versículo 21 es el versículo inmediato a lo que enseña Jesucristo acerca de resolver conflictos. Dice, entonces Pedro se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro pensó que con esa oferta de perdonar 7 veces era súper espiritual y súper generoso.
¿Por qué? Porque los rabíes judíos de esa época decían que se podía perdonar 3 veces a una persona por el mismo pecado, por reincidir en un pecado. Esa era su tradición, perdonar 3 veces. No sé si de ahí salió el ponche del béisbol, ¿no? Después de 3 intentos, no, ya no. Pero Jesús no le puso límite al perdón. ¿Por qué? Porque el perdón procede del amor y sabemos que el amor no tiene fin. El amor no archiva el mal recibido, ¿verdad? Eso nos dice en 1 Corintios 13. No busca lo suyo. El amor no tiene archivo, no tiene espacio para acumular ofensas. Por eso inmediatamente le dice Jesucristo en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Necesito que ubiques muy bien este pasaje que se trata de ofensas entre hermanos. Se trata de ofensas entre personas, no ofender a Dios. No se trata de algo que va a hacer Dios con nosotros. No está hablando de salvación. No está hablando de perdón de pecados para salvación. Se trata de ofensas que cometemos entre nosotros. ¿Por qué? Porque suena severo eso de que lo va a entregar al verdugo, ¿verdad? Dios no sé eso. Sabemos que si hay arrepentimiento tenemos perdón de parte de Dios. Y la lección de esta parábola con la que termina este pasaje es obvio. Si el rey pudo perdonar la deuda del siervo, que equivalía a hoy en día 12 millones de dólares, es la deuda que le perdonó el señor al siervo, y el siervo no pudo perdonar una deuda que equivalía a 15 dólares. En ese orden de magnitud estaba la diferencia del perdón del señor al siervo y de la deuda del consiervo, del colega al colega. Y no pudo perdonarlo. Y esto nos trae la realidad de que nosotros perdonamos a otro porque Cristo nos ha perdonado. Dice Efesios 4:32, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, la referencia para el perdón
siempre está relacionada con nuestra relación con Dios y con aquello, cuál es el balance de ofensas y perdón que tenemos entre Dios y cada uno de nosotros. El balance de ofensas que existe entre una persona y Dios es inmenso, por cuanto dice la ley que por una sola ofensa soy culpable de toda la ley. Y una sola ofensa daña la perfección que Dios espera de la obediencia de sus hijos. Entonces debemos mucho, pero fuimos perdonados mucho. Debíamos todo y se nos fue perdonado todo. Cuando tú le pides perdón al Señor por el pecado con el que has nacido y los que has cometido, el Señor no deja algunos para después. El Señor no selectivamente dice, mira, te voy a perdonar este lote de pecados. Es más, te voy a perdonar con los que el pecado original con el que naciste, pero no los que cometiste a partir de los 15 años. No, el Señor no hace esa diferenciación. El Señor otorga un perdón completo, inmediato. Y esta es la única parte de información en toda la creación, en todo el universo. Esta es la única base de datos que Dios borra permanentemente. Seguramente Dios tiene en sus registros cuántos ladrillos se utilizaron para construir el templo de Diana en Éfeso y de qué lugares provenía cada piedra. Tal vez lo tiene en algún lugar de su prodigiosa mente, si le podemos llamar así. Pero dice que nuestros pecados, cuando los perdona, los arroja al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Las ofensas son las únicas cosas que Dios decide olvidar voluntariamente. Esta es una enseñanza para nosotros sobre el perdón. Cuando yo perdono, porque Dios me pide que perdone, porque fui perdonado por Él, es para olvidar y tener una laguna de memoria permanente para cada ofensa que he recibido. Y esto es difícil como personas, porque esto implica restaurar a la persona que nos ofendió y volverla a poner en una posición de inocencia. ¿Tú me ofendiste? No me acuerdo porque te perdoné. Recuerdo que te perdoné algo, pero no sé qué. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Obviamente, continuamente caemos, nos equivocamos, pecamos. Y tenemos que ir por ese mismo proceso, reconocer nuestra falta, arrepentirnos, cambiar de dirección y pedirle perdón al Señor. El mayor reflejo de perdón, de amor que podemos tener es perdonar, hermanos. Los actos de ayuda, los actos de misericordia cuando hay una necesidad, se dan con naturalidad. El Señor nos ha dado muchas facultades para eso, pero parece que para el perdón sentimos que las facultades que Dios nos ha dado dependen de que yo quiera perdonar. Y así lo es, pero tenemos candados muy fuertes, los candados más fuertes de nuestra personalidad y de nuestra mente y de nuestras emociones están relacionados con perdonar. De manera similar también están relacionados con no pedir perdón. Porque ese es el otro aspecto, estamos hablando de la misma cosa. Tan debe uno poner al descubierto diciéndole al hermano, oye, me ofendiste cuando dijiste esto, me hiciste sentir muy mal. Debe hacer eso, pero también el otro creyente debe decir, oye, quería preguntarte si lo que dije no te ofendió porque me quedó esa duda. Y si te ofendí, perdóname, esa no fue la intención. Entonces, pero tenemos candados fuertísimos, condicionados por la conducta humana caída que tenemos. Hermanos, ojalá
en algún momento del día o de esta semana tú puedas ponerte en oración, en meditación de esta palabra y le digas al Señor: Señor, ya no quiero ese tesoro. Concédeme perdonar cada cosa que me está doliendo en mi corazón. Concédeme perdonar cada cosa que me está deteniendo de servirte. Perdonar cada cosa que me está permitiendo, que me está deteniendo de tener unidad con mis hermanos. Yo te reto a que hagas eso esta semana. Si quieres hacer una lista, es útil, ¿verdad? O si sabes que hay esa sola cosa, que fue una sola cosa, que fue hace un año, que fue hace 10, que fue hace 15, pero te está deteniendo en tus emociones. Y a lo mejor has buscado muchas otras maneras de lidiar con eso. Perdona como el Señor Jesucristo te perdonó a ti. Perdona como el Señor nos ha bendecido, nos ha entregado su vida. Y aparte de entregarnos su vida, nos dio algo igualmente precioso, que es el perdón. Oremos. Padre, gracias, Señor, por la hermosa realidad de que no hay falta que no pueda ser perdonada, de que no hay número de veces que una falta no deba ser perdonada. Y Señor, aunque perdonar nos hace sentir vulnerables, queremos confiar en tu justicia, Padre. Queremos que este perdón sea una consecuencia de la fe que tenemos, que tu justicia es perfecta. Y que si perdonamos al ofensor, tú eres el que restituye el daño. Tú eres el que sana lo herido. Tú eres el que cicatriza lo lesionado en nuestra vida, Señor. No la otra persona, no su actitud, sino confiamos en ti, porque tú eres la fuente de toda buena dádiva para nuestra vida. En Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Amén.